Johann Sebastian Bach nació en Eisenach en 1685, en el seno de una familia tradicionalmente de músicos. Durante más de 200 años la familia Bach transmitió de generación en generación amplios conocimientos musicales, los cuales contribuyeron a una larga lista de músicos profesionales en la familia, organistas, músicos de cámara y compositores. Johann Sebastian no fue la excepción. De la mano de su padre Johann Ambrosius, habría aprendido a tocar el violín, además de los fundamentos de la teoría musical, mientras que de la mano de uno de sus tíos comenzó sus prácticas de órgano. En 1717, Johann Sebastian Bach abandonó su puesto en Weimar a raíz de haber sido nombrado maestro de capilla de la corte del príncipe Leopold de Anhalt en Hürten, uno de los periodos más fértiles en la vida del compositor, durante el cual vieron la luz algunas de sus partituras más célebres. Walter Bianco, investigador y musicólogo viviendo en Alemania, obsesionado con la vida y la obra de Johann, a quien le ha dedicado muchas horas de su vida y de su investigación, recorriendo lugares, partituras, iglesias, leyendo cartas. Cartas que también ha enviado a Uruguay, a Rogelio, amigo y compositor en busca de inspiración.
Muy buenas noches para todos. ¿Cómo están por ahí? Muy bien. ¿Y por este lado cómo estamos? Bien. Perfecto. Suenan un poco mejor los de acá, les tengo que decir. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Rogelio, pero no el Rogelio del que hablaba esta grabación que ustedes escucharon al principio. Yo soy Rogelio Gracia, soy actor. Y ese Rogelio era mi abuelo, Rogelio Bernadá, padre de mi madre. Ese sí le gustaba la música mucho más que a mí. Le gustaba tanto que hasta se dedicó a eso. Y resulta que con su amigo Wilson, que vivía en Alemania, también los dos compartían su pasión por Bach, por su obra, por su música. Eran grandes admiradores de lo cuantiosa que fue esa obra, que si bien se conocen un poco más de 1000, dicen que llegaba hasta 2000 obras. Entonces, como en esa época no había internet, aprovecharon que Wilson estaba en Alemania para poder estudiar e investigar más sobre la vida y la obra de Bach. Y a medida que Wilson iba descubriendo cosas, le mandaba cartas a mi abuelo. Cartas que nunca supimos dónde estaban hasta hace poquito tiempo atrás, que las descubrimos en una vieja caja de zapatos en un rincón de la casa de mis padres, bien cerquita de acá. Y hoy las trajimos para compartir lo que era aquel intercambio, porque seguro que de eso también nosotros podemos aprender algo de la vida de Bach. La primera carta que recibió mi abuelo de Wilson decía lo siguiente: mi querido amigo, he comenzado a investigar un poco la vida y obra del gran Bach y quiero compartir algo que me llamó poderosamente la atención. Sé que eran muy comunes las familias numerosas en esta región, pero 20 hijos, eso sí que me dejó sorprendido, sobre todo sabiendo que no estaban dadas las condiciones de higiene en el parto y, por supuesto, en la posterior crianza. Supondrás correctamente, con la inteligencia que te caracteriza, que sucedió a muchos de ellos. Tantos eran los hijos de Bach que la más grande tenía 41 años, cuando la última en nacer tenía 8. Qué dato interesante. ¿Lo sabían esto? En unos minutos les voy a compartir más. Hasta luego.
acá tengo una segunda carta fechada muchos meses después, porque claro, cuando Wilson le escribía a mi abuelo, entre que la carta llegaba y volvía la respuesta, pasaban meses porque no era como ahora. Esto solo lo explico para los más chiquitos, ¿eh? Una carta podía demorar meses en venir y meses en ir, algo inconcebible para la época actual, pero en esa época era así. Y Wilson se lo hacía notar a mi papá. Wilson era ansioso y quería que las cartas llegaran enseguida. En esta decía lo siguiente: ¿cuánto tardan las cartas en ir y venir? Realmente me sorprende. Algún día espero los barcos sean más ágiles. Claro, no imaginaba Google, ni Internet, ni nada de eso. Se pensaba que los barcos iban a ir más rápido. ¿Quién iba a imaginar en esa época que una carta iba a llegar en 2 segundos a la otra punta del planeta? Tengo más información que he podido encontrar en unos registros antiguos. Bach estuvo en la cárcel. Increíble, realmente. Parece que estuvo en la cárcel por celos. ¿Sí? Así mismo como lees, por celos. Bach era músico del ducado de Weimar, pero era tan destacado que el príncipe Leopoldo le propone trabajar en la corte. Sin duda Bach acepta, pero el duque de Weimar, en un ataque de celos, ordena que lo arresten por 1 mes. ¿Sabían este dato ustedes de Bach en la cárcel? Es insólito, ¿se imaginaban algo así? Porque hoy es muy fácil averiguar con Internet y con Wikipedia y todo, pero en esa época estos datos para mi abuelo valieron oro. Me olvidé de comentarles que mi abuelo también era español y se vino en barco desde España y demoró más de 1 mes arriba de un barco para llegar. Se vino cuando mi papá era tan solo un bebé. Estoy seguro que tanto a mi abuelo como a mi papá les hubiera encantado poder ver esta belleza musical y estar aquí esta noche. Pero bueno, ellos ya no están.
Pero ahora les voy a compartir otra de las cartas que Wilson le escribió a mi abuelo. Querido amigo, me sigo preocupando por la tardanza de estas correspondencias. Más preocupado ahora que supe que Bach recorrió 800 kilómetros a pie y le llevó solo 4 meses, según leí en una bitácora personal del compositor. Su deseo de conocer a Bexteilloud, ¿recuerdas el gran compositor? Lo hizo viajar a pie 400 kilómetros de ida y 400 de vuelta. Seguro, si le diera esta carta, llegaría más rápido que lo que tardaría ahora esta carta en estar en tus manos. Le escribí a Wilson a mi abuelo. Y les voy a dar otro dato. Pero este no me lo dio Wilson ni mi abuelo. Este me lo dio Víctor, que está ahí, de pelo blanco, dirigiendo el coro. Ese es tu pelo natural, ¿no? Sí, seguro. Víctor me contó que cuando Bach se mudaba, que se mudó muchas veces, se mudaba caminando y solo llevaba lo que podía cargar en sus manos. Pintoresco, ¿no? La próxima la voy a escuchar desde acá. Permiso.
Me da no sé qué tener que hablar después de esto. Una de las cosas que siempre me fascinó del lenguaje musical es que se puede escuchar en todas partes y cualquiera lo puede comprender, ¿no? Yo hablo, pero un bebé no me puede entender, una persona de otro país no me puede entender, capaz que una persona que ha perdido la capacidad del habla no me puede entender, pero la música es universal y la entienden grandes, chicos, gente, y eso siempre me fascinó. Pero bueno, perdón por hablar después de esto. Chicos, es hermoso lo que hacen, gracias. Es una maravilla. Aquí otra carta de Wilson, fechada también unos meses después, que dice así: perdón que por un tiempo he estado sin responder. Resulta que he tenido que resolver asuntos en la reforma del hogar. Me he encontrado con un lado mío que desconocía. Ante tanta negligencia tuve que imponerme a los tiempos que proponía el arquitecto, igualito que ahora. Discutimos hasta que llegamos a un acuerdo, pero por momentos tuve que ponerme muy firme y no dar el brazo a torcer. Te cuento esto porque aprendí que hasta el mismísimo Bach tenía ese carácter duro que descubrí ahora en mí. Hace unas semanas descubrí una correspondencia donde Bach se ponía exigente. Señor Martius, mi paciencia ha llegado a su límite. ¿Cuánto tiempo cree usted que debo seguir esperando el clavecín? Han pasado ya 2 meses y seguimos igual. Lamento escribirle en estos términos, pero no me ha quedado otro remedio. Debe devolver las cosas correctamente de aquí a 5 días. De lo contrario, dejaremos de ser amigos. Adiós, Johann Sebastian Bach. En unos minutos les cuento más.
A mi abuelo le encantaba coleccionar instrumentos, cosa que en esa época se podía. Le cuento esto a los más chicos, los de este lado y a los de este lado. Se podía porque la gente usualmente vivía en casas más grandes en esa época. Entonces se podía darle el lujo de coleccionar más cosas. Imaginen ahora una casa con 2 pianos. Es casi imposible. Y por eso Wilson le escribió esta carta. Amigo, te envío esta esquela antes de recibir tu respuesta porque he encontrado algo en mi investigación que me ha hecho recordarte al instante. Encontré un inventario realizado en Leipzig en el otoño de 1750. Entre la valiosa información que proporciona el documento, encontré que Bach era dueño de al menos 6 instrumentos de teclado, 10 de cuerda, un laúd y 2 clave laúd. ¿Has visto? Tenía un amor por los instrumentos tan grande como el tuyo. Durante todo este periodo de intercambio de cartas, mi abuelo Rogelio se ve que estaba escribiendo una de sus obras, porque en las respuestas de Wilson se podía leer que le hacía comentarios sobre el proceso de escritura. Y se ve que en este momento estaba en un periodo de bajón creativo, porque esta carta hace alusión a eso. Dice así: fraterno amigo, siento mucho que no estés encontrando inspiración para componer. Ya vendrán tiempos de inspiración divina, verás que sí. Para distraerte un poco, te cuento algo curioso que descubrí.
El célebre cirujano John Taylor, que fue quien operó a Bach, fue el mismo también que intervino a Händel. Lo curioso es que en ambas operaciones no logró lo que quería. Es increíble, pero no resultó ser más que un charlatán, cuyas prácticas eran muy poco ortodoxas. Ya te contaré más sobre eso. Volviendo al tema, amigo mío, rezaré por tu inspiración. Y esta que tengo aquí es la última carta que yo encontré de ese intercambio de cartas. En realidad no es la carta en sí, son transcripciones. Las originales las dejamos guardadas. No sé si se habrán intercambiado más cartas, pero esta fue la última que encontré. Por lo que le decía a Wilson, noté que se había destrabado esa crisis creativa por la que pasaba mi abuelo. En base a las respuestas de Wilson, yo imaginaba lo que mi abuelo le respondía. En esta última carta, Víctor, mira, te lo voy a comentar. Le dice lo siguiente. Te lo dije, hermano, amigo, la inspiración llegaría. No sabes cuánto me ha alegrado leer esto en tus cartas. Sé que será una maravillosa sinfonía. Te digo más, tanto que he leído de Bach, que puedo identificar en ti esa magia que él también tenía. Te cuento algo que descubrí ayer y que me maravilló. Bach tocaba diferentes instrumentos de cuerda y teclado, como bien tú sabes. Entre sus tantas actividades, Bach también alquilaba y tocaba instrumentos para uso propio, pero a su vez ponía su experiencia al servicio de músicos profesionales o amateur que querían comprar instrumentos, como si fuera una especie de asesor. Así, el conde de Branitzky en Białystok, Polonia, requirió su servicio como experto en la compra de un pianoforte. El recibo de la compra, fechado el 6 de mayo de 1749, un año antes de su muerte, demuestra que se interesó por estos nuevos instrumentos y que los conocía muy bien. Es decir, una persona muy inquieta. Y la carta termina así. Pues sí, querido amigo, es en la búsqueda constante y en la apertura a descubrir la variedad de colores, sonidos, aromas y sabores que hay en la tierra, donde nos hacemos más ricos. También de esta forma, conocer más al gran maestro Bach nos ha transformado y enriquecido. Sé que tú has venido para regar el mundo de música. Se me iluminan los ojos de tan solo pensar en la parte coral que me piensas poner en la sinfonía. Siguiendo en el camino, te abrazo a la distancia, querido amigo. Les agradezco mucho que me hayan dejado compartir estas cartas de mi abuelo. Sé que a él le hubiera gustado estar
y les agradezco también haber podido ser parte a ustedes, todos chicos, de esta noche de la que yo no me voy a olvidar más. Gracias.